Hola, ¿qué tal? En este video vamos a hablar sobre modelos con diversos tipos de información, en particular análisis de texto en redes sociales. El análisis de texto está por doquier, ¿no? Y es relevante e importante dado que muchas empresas y organizaciones tienen presencia online, ¿no? Manejan también sistemas del tipo reviews, donde los clientes comentan las virtudes o problemas de los productos o servicios recibidos. Se van a un restaurante, comentan. Van a vacaciones en un hotel, comentan. Entonces las empresas están expuestas a lo que los clientes opinan de ellos, ¿no? Y eso se puede propagar hacia otros clientes. Dichos sistemas se traducen en sistemas de recomendación luego de pasar los modelos que son modelos de texto a modelos numéricos. Entonces muchas compañías tienen presencia online, ¿no? Y manejar la percepción es vital en tiempos de comunicación instantánea. Lo que quieren las empresas es obviamente mostrar su mejor imagen, ¿no? Su mejor lado. Entonces, reaccionar a cambio de sentimientos, identificar posts ofensivos, determinar tópicos de interés son labores que se hacen a diario. ¿Cómo se podría utilizar entonces Analytics, la analítica de datos, la ciencia de datos para poder afrontar esto? La respuesta es usando textos como datos, ¿no? Pero en el caso ideal, ¿no? Los datos son estructurados, son números, ¿no? Y representan categorías. En la vida real, ¿no? Los datos, en este caso he puesto ahí los tweets, ¿no? Son vagamente estructurados, son textos, no son números, ¿no? Tienen pobre gramática o gramática no tradicional, o son multilingüales, ¿no? O tienen un poco de sarcasmo, ¿no? Un poco de cosas que usualmente uno las entiende según el tono como las dice, no como las escribe, ¿no? Por ejemplo, vean ahí al lado derecho, ¿no? Hannah dice, ¿no? My electric has went out and a giant spider is coming for me. And my only source of light is the flashlight of my phone. God bless Apple. ¿No? Entonces, acá vemos que hay varias cosas, ¿no? Todo está en mayúsculas, ¿no? Eh, Se usa el número 4 cuando se quiere decir la palabra for, por ejemplo. Y está hablando de temas, ¿no? Había una araña gigante cuando se le fue la electricidad y la única fuente de luz dice que era la linterna del teléfono. Dios bendiga a Apple, dice, ¿no? En el otro tweet, ¿no? Why can't I go back to iOS 6? It's not that a big deal. I like your old operating system better. ¿No? ¿Por qué no puedes Apple regresar al sistema operativo previo? ¿No? No es gran cosa, dice, ¿no? Pero me gusta más ese sistema. Entonces la pregunta sería, ¿y Apple cómo entiende estos tweets? ¿Los entiende como ofensivos, como buenos, como malos, muy positivos, muy negativos, ¿no? Entonces la idea fundamental es esa, ¿no? Tratar de entender el significado, ¿no? Y darle un valor en una escala numérica para ver eh, cómo medir, ¿no? La percepción de los clientes. Y es que las computadoras necesitan entender textos, ¿no? Pero en el entendimiento pues hay también ambigüedades. A este campo se le llama el Natural Language Processing, o NLP. ¿No? El objetivo es el de entender y proveer significado al lenguaje humano. ¿No? Y esto fue iniciado por Alan Turing en los años 50, que propuso un test de Machine Intelligence, que si decía, ¿no? El test se pasaba si se puede tomar parte en una conversación en tiempo real, ¿no? Con una máquina y no se distingue que en realidad la máquina es una máquina, ¿no? Podría pensarse que son humanos. Entonces, ¿dónde está lo complicado del tema? ¿No? Las computadoras necesitan entender el texto. Es por un tema de ambigüedades, ¿no? Si yo digo en inglés, I put my bag in the car, it is large and blue, ¿no? La pregunta es, el it, ¿a qué se refiere? ¿No? Y si pongo la bolsa en el carro, es largo y azul, ¿no? Obviamente en español yo diría es larga, ¿no? Porque digo la bolsa, luego digo el carro, pero en inglés no existe esa distinción de género, ¿no? En muchos contextos. Entonces, ¿el it se refiere a la bolsa o se refiere al carro? ¿No? Se dice. Entonces, otros problemas que se presentan, ¿no? Homónimos, metáforas y sarcasmo también, ¿no? Cómo entender, cómo usar el hecho de que existen, ¿no? Este tipo de situaciones. Entonces, la idea es simple pero efectiva. Se va a utilizar una variable para cada palabra. Imagínense un texto que tenga 500 palabras diferentes, van a haber 500 variables, ¿no? Esto se usa como línea de base en proyectos de Text Analytics y de Natural Language Processing. Ya está, ¿no? Sin embargo, pre-processing puede mejorar el rendimiento de los modelos dramáticamente. Una variable por palabra. Y luego vamos a contar cuántas veces aparece cada palabra.
Entonces, para el preprocesamiento, básicamente hay 4 pasos que seguir. Primero, limpiar irregularidades, ¿no? Podríamos pasar todas las letras a minúsculas, porque se podría entender que lo que está en mayúscula y minúscula son dos cosas diferentes, ¿no? Luego, removemos todos los símbolos, ¿no? Que no agregan valor. En tercer paso, removemos términos innecesarios y se sacan las llamadas stop words, por ejemplo, artículos, pronombres, conjunciones, preposiciones y otros. Y finalmente hacemos un stemming, ¿no? Donde lo que tomamos básicamente de las palabras no son las palabras en sí, sino son las raíces de esas palabras, ¿no? Porque yo puedo tener, ¿no? Digamos, feliz, felicidad, felicidades, ¿no? Esas tres palabras que representan el mismo sentimiento. Entonces, esas tres debería tomar solo la raíz para que las entienda como una única palabra, un único sentimiento y no tres diferentes. Veamos entonces un ejemplo de aplicación donde se van a incluir publicaciones de la empresa Apple en Twitter. Usaremos el dataset llamado tweets, que no está incluido en el video, pero que lo van a tener, para poder analizar tweets negativos y luego hacer predicciones. El primer paso entonces es leer los datos. Vamos a guardarlos en el data frame llamado tweets. Y vemos que el data frame tiene 1181 filas de dos variables, ¿no? La primera variable o columna es el tweet y la segunda es la categorización del tweet, que representa el sentimiento, ¿no? Si es muy negativo el tweet, va a valer -2, si es muy positivo va a valer 2. Y lo que queremos es detectar tweets con sentimientos negativos. Entonces vamos a crear la variable dependiente llamada negative, ¿no? Que va a ser, hay que pasarla a tipo factor. Ponemos as.factor y usamos una función lógica, ¿no? Cuando el valor del promedio, el ABG, que era la variable que capturaba el sentimiento, es menor o igual que -1, vamos a decir que ahí el sentimiento es negativo, ¿no? Entonces podemos ver que esta variable negative, ¿no? Cuando la función es verdadera, ¿no? Contiene tweets negativos. O sea, hay 182 tweets negativos, ¿no? Categorizados así, y 999 tweets positivos. Hay que instalar los paquetes, el paquete TM y el paquete SnowballC, esos de ahí. Y luego creamos lo que se conoce como el corpus, necesario, ¿no? En el tratamiento de texto para dar una estructura especial que luego pueda ser, digamos, analizable. Entonces, llamémosle corpus también con minúscula, es ser igual a la función corpus con mayúscula, la primera letra. Vector source tweets $tweet, ¿no? Donde viene en paréntesis sería la variable de respuesta. Y podemos ver el contenido del primer tweet, ¿no? I have to say Apple has by far the best customer care service I have ever received. At Apple, at App Store, ¿no? Este es un tweet que tiene 19 palabras. ¿Ok? Vamos a ir viendo cómo se va transformando. Luego vamos a pasar todo a minúsculas. Usamos la función tm raya abajo map, paréntesis corpus, coma, to lower. To lower es a minúscula, ¿no? Son dos palabras. Entonces, y si revisamos nuevamente el primer tweet, vemos que ahora todo aparece en minúsculas. En el paso 6, removemos los símbolos de puntuación, ¿no? Con de nuevo la función tm raya abajo map, pero ahora con el argumento remove punctuation, ¿no? En el contenido vemos que desaparecen los arrobas, por ejemplo, ¿no? En el paso 7, removemos los stop words y la palabra Apple, porque Apple aparece en casi todos los tweets, ¿no? Entonces usamos nuevo, tm raya abajo map, corpus, coma, remove words, coma, y hay que indicar qué words, qué palabras son las que hay que remover. Entonces es la palabra Apple más las stop words del inglés, ¿no? Por eso ponemos todo eso en un vector con la letra C adelante. Si vemos el contenido, ya el tweet se redujo, ¿no? Vean que ya no aparece, por ejemplo, el I have to, ya no aparece. Empieza con say, ¿no? Recuerden que estos stop words tienen que ver con artículos, pronombres, preposiciones, conjunciones, cosas que no, palabras que no agregan valor, ¿no? Digamos, al texto. En el paso siguiente hacemos el stemming del documento. De nuevo, tm raya abajo map, corpus, stem document. Entonces acá se toman las raíces y nos va a quedar esto, ¿no? Say far best custom care service ever received App Store, ¿no? Acá hay 9 palabras. Entonces, en la transformación de las 19 palabras que tenía el primer tweet, ahora solamente va a tener 9. Entonces, esto hace que en todos los tweets se reduzca la cantidad de palabras, ¿no? Lo cual ayuda, porque recuerden que cada palabra representa una variable, entonces había muchísimas palabras, ¿no? Con esto creamos la matriz, vamos a llamarla frequencies, usamos la función document term matrix del corpus, y podemos ver acá, ¿no? Que se crea el document term matrix, esta matriz, que tiene 1181 documentos, que son los tweets, ¿no? Y que tienen 3289 palabras, esos son los términos totales, ¿no? Hablan de sparsity, que vamos a hablar en un instante sobre eso. Ya sale redondeado al 100%, obviamente no es 100%, pero vamos.
En este paso siguiente inspeccionamos la matriz para ciertas filas y columnas aleatorias. Entre la fila 1000 a la fila 1005, que son 6 filas, vemos las columnas que representan las palabras que están ahí metidas dentro de ese documento, ¿no? Vemos que las frecuencias son ceros. Hay muchas palabras que no aparecen. Solamente la palabra, si ustedes ven ahí, idea o idea, aparece en el tweet número 1000. Una vez aparece, ¿no? Entonces acá el documento tiene un 98% de sparsity, lo que se refiere a la cantidad de ceros que hay en este documento de acá, ¿no? O sea, si son 6 filas y tenemos 10 columnas, de los 60 valores solamente uno es diferente de cero, ¿no? Es casi el 2%, ¿no? Rondeado al 2%. ¿No? Entonces el 98% son ceros, hay un sparsity bastante alto. Entonces podríamos ver cuáles son los términos más frecuentes utilizando el Find Frequent Terms de Frequencies para un Low Frequency de 20, ¿no? Entonces estas son las palabras que aparecen al menos 20 veces, ¿no? En todos nuestros tweets. Hay 56 palabras que aparecen al menos 20 veces, ¿no? Y lo cual tiene sentido, hay que usar las palabras que más aparezcan. Entonces lo que hacemos es remover los términos dispersos, y vamos a mantener aquellos que aparecen en 0.5% o más de los tweets. Usamos la función entonces remove sparse terms, hablamos todo en sparse, frequencies 0.995. Esto quiere decir que estamos removiendo 99.5% de aquellos términos que no tienen frecuencia muy alta, ¿no? Solo nos quedamos con 0.05. Entonces, de los 1181 tweets que hay, ya reducimos la cantidad de palabras. Ahora van a ser 309 palabras, ¿no? En lugar de las que habían en un comienzo. El parse también sigue siendo alto. Luego convertimos la estructura en un data frame, ¿no? Entonces vamos a llamarle tweets sparse, as.data.frame, paréntesis, as.matrix, paréntesis, sparse, ¿no? Es la forma como hay que hacerlo. No puedo pasar directo a un data frame sin pasar por matrix. Y agregamos la variable independiente, ¿no? Porque esa variable se había removido, solamente usamos los tweets. Entonces vamos a decir tweets sparse $negative, ¿no? Sería la misma negative del data frame tweets inicial, ¿no? Que es lo que vamos a usar. Procedemos entonces a dividir los datos, ¿no? Acá tenemos el código utilizado para dividir los datos. 70% irá para training, 30% para testing. Usamos una semilla 123 solo para efectos de trazabilidad, que cuando ustedes lo hagan salga lo mismo que cuando yo lo hice. Se construye el árbol, ¿no? Y tenemos el método. Hay que no olvidar de poner método igual class. Y hacemos un plot del árbol, ¿no? Que nos sale eso que vemos ahí. Entonces significa que ese árbol solamente requiere 3 palabras para poder clasificar los tweets. Con esas 3 podemos hacer la clasificación completa. Y luego podemos evaluar que también se hace las predicciones en el test, ¿no? Para este modelo CART o del árbol, ¿no? Usamos la función predict como el modelo creado tweetCart, new data igual test sparse type igual class, ¿no? Para clasificar. Y generamos la matriz de confusión. Acá vemos que la accuracy o la precisión sería la suma de los elementos en la diagonal entre la suma total. O sea, este árbol nos da una precisión del 87.88% en la predicción. Si hacemos un modelo random forest similar, tendríamos entonces, ¿no? Acá la semilla igual 123 solo para trazabilidad. El modelo lo hemos generado y veamos en la diapositiva siguiente los resultados. Entonces, una vez que tenemos el modelo, podemos hacer las predicciones, ¿no? Y generamos la matriz de confusión. Entonces, acá las predicciones nos dan un accuracy un poco más alto, ¿no? Del 88.45%, ¿no? Por lo general, Random Forest tiene mejor performance que árboles de decisión. Como conclusión, podemos decir que los modelos de texto se pueden preprocesar, ¿no? Y cambiarlos a modelos cuantitativos que cuentan la frecuencia de cada palabra y usa el número de palabras como variables, ¿no? Importante, una aproximación simple pero efectiva. Dichos modelos son nuevamente simples, ¿no? Pero eficientes y ayudan a predecir la variable de respuesta, ¿no? de buena manera.